Amigos televidentes, nosotros hemos tenido una lucha muy fuerte en la defensa del Estado de Derecho. Por supuesto que hay hombres que dentro de sus instituciones batallan. No todas las instituciones están perdidas. A veces por mayoría los buenos perdemos, pero la lucha continúa. Se puede perder una batalla, pero no la guerra. En ese trabajo por hacer resurgir a nuestras instituciones, está con nosotros un jurista de nota, miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Fernando Ayem, para analizar un tema muy delicado. En este momento el Perú ha sido demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos ayudará a entender este problema y buscar algunas salidas para el bien de la República. Doctor Fernando Ayem, bienvenido a Habla el Pueblo. No, gracias, Rafael, es muy grato estar nuevamente con ustedes. José, dos periodistas jóvenes, va con la edad, 39 años, más o menos, va por ahí. No necesitan pastillas, acá veo un libro, pastillas para levantar la moral, ¿no? Levantar la moral. Y creo que todavía están muchachos para... Lo que necesitamos, sin duda, es el ejemplo y la conducta de quienes conducen en los destinos de un país, de los que están en las principales instituciones de la República, para darles esa fuerza moral que la ciudadanía necesita, ¿no? Tú has hablado de mayoría, esa es mayoría numérica a veces. No es necesariamente la mayoría que nace del corazón, de la conciencia y del desarrollo del país. Así a tus órdenes. Sí, hablando de pastillas, aquí tengo una muy importante y le doy para que el doctor Fernando Ayem la medite este sábado y domingo, y así como el público suele escribirme, lo haga a mi correo electrónico. Dice: no es mérito triunfar sobre el fuerte, sino ser justo con el débil. La primera pregunta de José Rocha. Doctor, me encantaría empezar conversando sobre este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, que está convirtiéndose en una polémica en medio de los juristas y en el país en general también, porque somos el país que más demandas tiene en la Corte Interamericana y ya recibió algunas críticas como la del doctor César San Martín. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, se han sumado en los años, ¿no? Obviamente tenemos un paquete y por eso mi posición, y me alegra de mi amigo César San Martín, que esté pronunciándose y que haya una coincidencia en parte de lo que he venido sosteniendo hace 8 años, desde el tema de Castro. Por eso yo digo con ustedes, y ahí está la pastilla que me acaba de leer Rafael, necesaria porque uno, la mayor alegría es hacer justicia en la medida de la función que te corresponde coyunturalmente, y eso es trascendental, y es que la ciudadanía debe tener presente esto que decía un poeta ruso, que la felicidad radica en la tranquilidad de conciencia y en la salud, que es cosa de Dios también, ¿no? Y en este tema, fíjate tú, José, tenemos muchos años y por eso yo digo, Chavín de Huántar es hoy día, bueno, por lo menos por la prioridad de la prensa. Ayer era Castro, pasó Chavín y era, creo, una ciudadana terrorista. Mónica Feria, y mañana ¿qué va a ser? Entonces yo creo que la responsabilidad, y por eso yo esta noche, en la medida que lo permite el tiempo, quisiera, cuando me preguntan esto, sentar una posición que es un tema de Estado, que es fundamental que ya pensemos en plantear una reunión de cancilleres que debería ser liderado por el Perú, porque derecho tenemos. No solo porque fuimos el incanato, fuimos cabeza del virreinato, sino porque lo has dicho tú mismo, hoy día somos los más golpeados en el continente indoamericano con el tema de las denuncias, y que vemos que con una rapidez extraordinaria la Comisión Interamericana le da trámite a ello y se presenta la denuncia ante la Corte. Entonces, creo que ante esto, que ya tiene antecedentes, y que muchos de los que han venido asumiendo las defensas o el liderazgo ante la Corte han sido viceministros, han tenido antes cargos importantes, deben conocer pues qué ha pasado, doctor, en la historia, ¿no? A propósito de lo que menciona, por ejemplo, es cierto, el presidente del Poder Judicial ha dicho que la Corte es una institución sesgada ideológicamente. El ministro de Justicia hace unos días ha dicho que no es imparcial, pero hay un personaje que ha sido ministro de Justicia, ha sido canciller, ha estado en muchos eventos y hoy es peruano y es presidente de la Corte Interamericana y es el doctor García Sayán. Bueno, seguramente el gobierno anterior y quienes han promovido ello han encontrado méritos más que suficientes, que sin duda los tiene Diego, pero yo lo que quiero referirme, y estando él ahí, no creo que tenga duda de que ya se necesita, después de 50 años más o menos, plantear algunas reformas o actualizaciones a la Convención de San José,
a su reglamento, al estatuto de la Comisión Interamericana, porque si eso está diciendo el ministro de Justicia, Rafael, José, si eso está sosteniendo el presidente de la Corte Suprema en una forma, digamos, la mitad de lo que vamos a conversar esta noche, porque se han referido a la Comisión Interamericana, y si un ministro de Estado dice que esto es imparcial, y que Dios mío, ¿qué vamos a hacer como Estado? Porque obviamente nosotros no podemos permitir ni en el país una justicia que no sea correcta, que no actúe procesalmente, y menos una que atente contra la seguridad del Estado peruano, y menos una que atente contra la fuerza moral que necesita la nación para salir adelante. Y entonces hay muchas cosas que han cambiado. Yo pongo un ejemplo. Hace 45 años, cualquiera de los familiares de ustedes, un tío, salía de la secundaria y terminaba en un banco de cajero y terminaba de administrador su carrera. Hoy, José, Rafael, te van a exigir hasta 2 maestrías probablemente, porque la competencia es ella y ahí está. Y entonces empecemos por la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana no exige ningún título profesional para ser miembro de ella. En su reglamento y en su estatuto simplemente exige que tengas mucha voluntad con los derechos humanos. Y esto puede estar muy bien. Yo no dudo además que quienes integren, no quiero poner en duda, no reúnan las condiciones, de repente son brillantes juristas, pero muy subjetivo, pero ¿no? Mejor ponerlo en el papel, ¿no es cierto? Bueno, cansado subjetivo, ¿no? es brillante, ¿no? Pero ha sido cuestionado a la vez. Por eso, miren, nosotros necesitamos poner reglas y por eso además considero que ya han transcurrido muchos años que motiva. No olvidemos que esto nace fundamentalmente también, estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de la reconocida participación de los comunistas y del socialismo en la resistencia contra el nazismo en la época del nacionalsocialismo y que sirvió para devolverle la democracia a los pueblos y que fortaleció a partir del 45 con el desembarco en Normandía y la consolidación de las alianzas, indudablemente retorno a la democracia, las cortes constitucionales nuevamente que estuvieron en la década del 20 en Austria y otros países europeos y naturalmente el nacimiento por ello de una corte interamericana. Pero no olvidemos que en ese momento estaban casi todos los países de América Latina en dictaduras militares. O sea que la situación era, y si vamos a la fuente doctrinal de la Corte, es fundamentalmente para dar auxilio, cobijar a quienes en realidad no tenían acceso porque en su país o tenían una corte sumisa a dictaduras militares o la justicia estaba totalmente inexistente. Entonces, y naturalmente los comunistas también eran otros, no son los de hoy. Claro. Doctor, ¿y qué piensa usted frente a la actitud que ha tomado ya el Estado peruano de presentar el cambio de algunas normas o de decir, señores, esta es nuestra posición? Sí, pero ¿dónde la ha presentado? Yo he escuchado que cuando tuvimos la presencia en la anterior oportunidad por parte de nuestro embajador o representante ante la OEA, hablaron justamente, ¿qué es lo que he escuchado? Sí, eso de acuerdo a la prensa, el conocimiento del respeto al agotamiento de la vía interna, el mayor elasticidad en el tiempo, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos el de respetar el plazo determinado para no abusar de una persona en el caso de un proceso. Pero hemos escuchado que esas eran sugerencias. Lo que hemos escuchado en el fondo que la realidad era que le aumentaban el presupuesto económico a la Comisión Interamericana, eso es lo que hemos escuchado. No sé si serán recursos para investigarnos más, qué sé yo. Doctor, y si vamos al siguiente ángulo, si vemos instituciones en el país, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional al cual usted pertenece. Entonces la Corte dice, bueno, el Perú está bastante inestable institucionalmente, su Estado de Derecho, su seguridad jurídica no cambia. Entonces yo pues me siento encima del Perú. Pero es que eso no podemos permitirlo, no puede decirlo. Fíjate, estamos hablando, Rafael, de que ya tenemos casi 20 años en unos esfuerzos tremendos para consolidar nuestra democracia. No cabe duda de que en este paso de institucionalidad hay que hacer algunas reformas a la Constitución, etcétera. Pero yo me pregunto contigo, con José y con los televidentes, en esta situación que estamos viviendo, el presidente de la Suprema ha dicho que ya en unos meses se va a sentenciar el caso Chavín de Huántar. Por hablar de Chavín de Huántar, porque yo estoy proyectando una cosa macro, mayor, para acabar con este tema. ¿Y qué pasa si ya fallan nuestros jueces? ¿Qué va a decir la Corte si ya tiene la denuncia? ¿Nos va a sentenciar? ¿Nos va a condenar? Y nosotros vamos a tener en ese caso que admitir que lo que han hecho nuestros jueces supremos. Además, no olvidemos que en todo caso,
lo dicho por la Corte Suprema estaría sujeto a un amparo de resolución judicial que tendríamos que verlo los miembros del tribunal, doctor, ¿no? Para seguir la escala, si se quiere, de jerarquías que debe respetarse, ¿no? A nivel incluso internacional. Hay un tema que a mí me preocupa de manera particular. Si usted bien ha dicho, este tema es macro, este tema no es un tema que se acabe con el caso Chavín de Huántar, que de por sí nos preocupa y es delicado. Pero cuando se habla de la Corte o de la Comisión, se preocupa mucho el tema del terrorismo en particular, porque han habido algunos fallos y algunos casos, como el de la señorita Mónica Feria que comentábamos, o el tema de Castro Castro, el propio tema de Lori Berenson y otros, donde pese a tener antecedentes de terrorismo y sentencia de terrorismo, terminan ganándole al Perú en denuncias ante el Estado peruano. Pero el segundo caso que has mencionado es una falta de respeto al país, porque definitivamente una persona que está en requisitoria, sí, porque esa es la verdad, que dicen que es contumaz, no puede ser premiada y encima además favorecida con una sentencia. ¿Qué falta? Comunicación, porque aquí tenemos que ver, sería bueno saber quiénes han sido nuestros defensores durante los últimos 15 años, cuál ha sido la actitud de los gobiernos, pero esto como una referencia del pasado para un juzgamiento histórico. Yo por eso con los chicos de 18 años pienso que hoy es distinto. Ayer tú, Rafael, decíamos, la historia va a juzgarte, al gobernante o al político o al juez. Hoy los jóvenes te dicen, no, qué historia, hoy me juzgan, ahora y aquí, ahora quiero una respuesta, y ahora nos están mirando. Por eso, mira, cuando decíamos, y se dice el agotamiento de la vía interna, Dios mío, eso está en el estatuto, eso está en el reglamento, es una norma procesal de obligatorio cumplimiento, una norma procesal, jurisdiccional, internacional, incluso está dentro del debido proceso desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces yo me pregunto, si la defensa de los derechos humanos radica fundamentalmente también en el debido proceso, y si la Corte Interamericana, independientemente de la antología que hemos hecho de su origen, etcétera, tiene como razón fundamental la protección de los derechos humanos, y no respete el agotamiento de la vía interna como norma procesal, está atentando contra su propia razón de origen, de existencia. Y eso tienen que saberlo los cancilleres de la OEA, tienen que saberlo los que generaron esta situación. Pero, doctor, a lo largo del tiempo, Brasil, México, ahora Perú, han cuestionado la Corte Interamericana y nadie ha hecho. ¿Podría ser este el punto de inflexión con Perú? Mira, en principio miremos que algunos países cuando se han incorporado y se han sometido al mandato de la Corte lo han hecho con algunas reservas. El Perú no. Sin embargo, a pesar de esas reservas se está presentando lo que está señalando. Y si hace 8 años, cuando propuse lo que vamos a comentar en 2 minutos, indudablemente hoy tiene más posibilidades. No olvidemos que hace 2 meses o 3 se han reunido 34 o 33 países latinoamericanos, recordando un poco el Congreso Anfictiónico de Panamá, acordémonos de Faustino Sánchez Carrión, el sueño de Bolívar, el sueño de Ugarte, el sueño de Ayala Torre, sin Estados Unidos. Pero nosotros no podemos plantear eso. La OEA pertenece a Estados Unidos y creo que hacemos bien en que no pretendemos, cuando yo hablo de convocar una reunión de cancilleres, lógicamente con el trabajo diplomático que corresponde a la Cancillería para lograr un consenso inicial de la razón de la reunión, pero tiene que ser dentro de la OEA, no fuera de la OEA. Vamos a fortalecer la OEA. Sí, la propuesta es salirnos, mejorarla, cambiarla, presentarnos con ciertas modificaciones y normas. ¿Cuál es la propuesta? Fortalecer la OEA, fortalecer la jurisdicción internacional, ¿cómo? Continental. Precisamente, por ejemplo, hay que ver y revisar, que además lo permite la Convención de Viena, dentro de un consenso, el tiempo, el plazo y la modalidad para denunciar un tratado, para que la gente no se vea forzada. Cuando hablo de gente, hablo de nuestros hermanos de los pueblos de América Latina. No estemos buscando una salida para allá, sino dentro de la OEA. Además, Estados Unidos nos puede ayudar, nos puede orientar, nos puede dar sanos consejos. No olvide usted que es parte de la OEA todo, pero no se somete a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, sirve de ilustración, 1. 2, lo que hemos hablado en cuanto a la Comisión Interamericana, requisitos que por lo menos, pues, no sé, sean juristas, profesores universitarios. No olvidemos, ahora que se habla de la denuncia, que cuando se va a denunciar, tienen que tipificar la figura delictiva, actúa ya como juez. Y a la hora de plantear la denuncia, el Estado peruano han actuado como fiscales. Entonces, creo que necesitamos en la Comisión Interamericana, no dejando de reconocer que pudiera existirlo, pero mejor sería que en el papel existan esos requisitos. Por otro lado, el agotamiento de la vía interna no puede ser, pues, con excepciones que se han puesto, que si se ha excedido el tiempo, etcétera. No.
Estamos hablando de que somos democracias, que estamos fortaleciendo nuestra institucionalidad, y si tenemos jueces capaces, honestos y con este fortalecimiento institucional, sin duda tiene que respetarse el agotamiento de nuestra vida interna. No olvidemos que en la Corte Europea, en Estrasburgo, no se admite ninguna denuncia para un país miembro, ninguna, si este país no le han permitido agotar su vía interna dentro del proceso por el cual va a ser denunciado. Entonces, por ejemplo, eso es algo que tenemos que analizarlo. ¿Pudieran haber excepciones? Claro, si es que mañana, Dios no quiera, se presente una dictadura en América Latina, pero creo que gran parte de América y el Caribe estamos todavía con la satisfacción de que estamos avanzando en el fortalecimiento de la democracia. ¿Esa es su propuesta, doctor? Son varias cosas que reformar. Lo hemos visto en varios medios de la prensa escrita a través de sus entrevistas. Es una propuesta que está ya en el mundo, en el foro. Ahora, usted acaba de señalar el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Apelo a su capacidad de síntesis. Me recuerda bastante cuando Ricardo, como congresista, juramenta y presenta una carta y le dice al Parlamento: investígueme, porque él fue víctima de una gran persecución judicial de muchos años, de más de una década. Presentó la carta y dijo: investígueme. Y hace más de un año hubo problemas en el Tribunal Constitucional y usted en los medios dijo que se investigue a todos los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Pero qué pasó mediáticamente? Se silenció. O sea, usted fue el único que salió y dijo: a todos me someto al Congreso, voy al Congreso. Mire usted, no solamente ahí, anteriormente he tenido, en los pocos años de la primera vez que ocupo un cargo público, que en estos debates, ya sea por las armas letales, ya sea por la píldora, ya sea por el caso Humala, que han habido versiones, incluso por un pobre hombre que lo tildaron de haber bebido y se hizo una broma ahí del borrachito y qué sé yo, atrevimientos al extremo de decir que había corrupción, y desde ese momento yo he sostenido que no se puede generalizar, es falta de respeto a una institución. Señor, nosotros no somos intocables, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de instituciones, si el presidente de la República, si el ministro tal, si fulano cree que hay corrupción en un proceso de sentencia, que denuncie ese magistrado, y para ahorrarles el camino yo le dije, en ese caso, pues aquí estoy, que se me investigue, porque tengo la seguridad que mis colegas están igual, y en el caso ya interno, sin duda, yo pues no solamente a nosotros, asesores, todos estamos sujetos, porque mire, la única garantía del tribunal en cuanto a su proyección y su sostenibilidad es su integridad moral. Nosotros no tenemos fuerza política, no tenemos una fuerza armada, tenemos la tranquilidad de credibilidad de la nación, esa es la razón de nuestra existencia, y la credibilidad en razón de estas píldoras que han mencionado, de estas pastillas, la fundamental es la calidad moral, la integridad jurídica, el conocimiento que puede dar tranquilidad a quienes investigan. Todos objetos de investigación cuando formamos parte de la... Pero mire, eso está en la Constitución, está en el procedimiento, y el control político lo tiene el Congreso. Entonces, y eso no hiere ni lastima a nadie, lo que tiene que darles las garantías del caso, pero sí ayuda mucho. No olvidemos que Heródoto, por la vieja Grecia que le encanta también a Rafael, decía lo siguiente: la democracia no solo consiste en la transparencia de los actos, sino en la obligación del gobernante o del funcionario de dar cuenta de sus actos todos los días. Claro, era la Grecia de 2.000 personas, yo no digo todos los días, pero para eso tenemos una democracia representativa, indirecta, en la cual el control político puede llamar a los funcionarios de la más alta jerarquía del país el rato que quiera. Correcto. Y eso no lastima ni ofende, hay que dar cuenta de nuestros actos todos los días, hasta de lo que podamos hablar privadamente. Muchas gracias al doctor Fernando Calle por su presencia en Habla del Pueblo, y estaremos pues viendo esa lucha interna que en toda institución se realiza. Yo le agradezco, Rafael y José, pero no solamente interna las luchas, lo importante es que pensemos y vayamos tratando de evitar que en nuestro país surja un sentimiento constituyente por la ausencia de propuestas y debates sobre este tema, porque podemos tener sorpresas que tiendan a desestabilizar la institucionalidad, ¿no? No digamos después, Rafael, son las turbas las que atentan contra la economía. No, también meditemos que algo autocríticamente de responsabilidad podemos tener olvido, además es muy frecuente. Gracias al doctor Fernando Calle, gracias a usted, magistrado del Tribunal Constitucional. Amigos televidentes, vamos con las llamadas del público, ya vamos recibiendo, tomando la temperatura al público televidente con relación a una pregunta que ya comienza a formularse, y es: ¿cree usted que el poder mediático maneja la agenda política? Esto será el debate central, medular
dentro de unos minutos. Rafael, a la vez estará ya don Fernando Arrarte, parece que el mitin de la fraternidad bloqueó las calles de Lima, pero ya está don Fernando Arrarte. Yo quiero rescatar algo, Rafael, antes que se nos vaya, porque vamos a entrar a muchos temas que tenemos hoy. Algo que decía el doctor, miembro del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? No hay intocables en este país, menos aún si formamos parte, pues, de derecho público, ¿no es cierto? No hay intocables en este país. En algún momento se dijo que los miembros del Tribunal Constitucional no podían ser tocados porque eran inmaculados, eran los supremos. No hay intocables, y lo ha dicho claramente uno de los propios miembros del Tribunal Constitucional. Así es que el Congreso de la República no debería encontrar excusas para cuando se presentan investigaciones sobre algunos magistrados de cargos importantes, y no les debería temblar la mano cuando hay que sentarlos, pues, en el Parlamento a decir lo que tienen que decir. Y como dato histórico señalamos que precisamente hace más de un año en sala plena en el Tribunal Constitucional se obligó que nadie hable ante los medios y se puso un blindaje ahí. Sin embargo, a tal señor, tal honor, uno de los magistrados le dijo al Congreso de la República que se me investigue y que se investigue a todos y cada uno de ellos, y el momento que me citen estaré ahí presente. Por eso que esto es muy importante reconocer, ya que en toda institución hay una reserva moral que tiene que ser la fuerza que cambie el status quo que a veces va contra el Estado de Derecho.